Bien amigos, ahora vamos a hacer los bracitos de nuestro personaje. Bien, ambos brazos tienen patrones diferentes y cada brazo tiene una tapa frontal o delantera y una tapa trasera. Bien, así que vamos a tener que tejer 4 tapas. Entonces vamos a empezar por el brazo derecho. Cuando hablo del brazo derecho es el brazo derecho de nuestro personaje, ¿correcto? Entonces vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo con el color base, que es el color tostado, el color del cuerpo. Bien, la manita va a ser de color marrón y vamos a levantar 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la primera hilera vamos a regresar tejiendo 6 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al finalizar cada hilera vamos a hacer como siempre cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 1. Ahora en la hilera número 2 vamos a hacer nuevamente 6 puntos bajos, pero vamos a hacer una disminución primero y luego un aumento al final. Así que saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4 y en el último, y siempre tomando las 2 hebras del punto, vamos a hacer un aumento para poder llegar a 6. 5 y el aumento 6. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 2. Ahora en la hilera número 3 vamos a hacer un total de 5 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2, 3, 4 y con los 2 últimos puntos hacemos una disminución, 5. Cadeneta al aire y giramos. Ahora en la hilera número 4 vamos a hacer 5 puntos, pero vamos a hacer una disminución y un aumento al final. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3 y en el último, y siempre agarrando las 2 hebras, un aumento, 4 y 5. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 4, ahora en la hilera 5 vamos a tejer un total de 4 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2, 3 y con los 2 últimos puntos hacemos una disminución, 4. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 5 y ahora en la hilera 6 vamos a tejer 4 haciendo primero disminución y luego aumento al final. Entonces salto el primero, tejo en el siguiente. 1, 2 y en el último, tomando las 2 hebras, voy a hacer un aumento que son 3 y 4. Bien, acá hemos terminado con la parte de color tostado, lo que sea, la base del cuerpo. Bien, ambas tapas, la de adelante y la de atrás, son exactamente iguales. Bien, nosotros ahora vamos a tejer la de adelante. Bien, la tapa delantera o frontal. Entonces, los cambios de color nosotros acá vamos a tener que pasar ahora a marrón. Acá vamos a cortar una hebra, lo típico, dejamos unos 10 centímetros y quitamos esto. Y ahora nos vamos a unir con marrón. Pero el cambio de color siempre se hace en la última lazada del último punto antes de cambiar de color. Por lo tanto, del aumento que nosotros teníamos acá, que acabo de deshacer el último punto, lo vuelvo a tejer. Bien, pero no lo cierro con este color.
Bien, esta es la hilera 6. La hilera 6 en la tapa de adelante siempre se corresponde con el revés de la labor. Por lo tanto, las hebras tienen que venir hacia el regazo. Ahí me voy a unir con el color marrón, dejando 10 centímetros. Y cierro con marrón. Cadeneta al aire marrón y giramos la labor. Entonces ahora vamos a tejer la hilera 7 y vamos a ir escondiendo la hebra marrón. En la hilera 7 vamos a tejer 3 puntos en total. 1, 2 y el tercero vamos a tener que hacer una disminución acá. Bien, entonces en el primero tomamos la hebrita acá atrás. Bien, ya no tomamos más esa hebra y hacemos disminución con este último punto. Y acá tenemos 3, ¿correcto? Cadeneta al aire, giro. Hemos terminado la hilera 7. Ahora las hileras 8 y 9 son de 3 puntos cada una, es decir, de un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, cadeneta al aire y giro. He terminado la 8 y ahora 1, 2, 3, he terminado la 9. Cortamos, hacemos cadeneta y cerramos. Bien, entonces ahora ya vamos a aprovechar y organizamos lo que son el perder los hilos en la parte que corresponda. Si nosotros esto lo tenemos así, bien, esta hebra la tenemos que traer para acá atrás para poder anudarla con esta otra y perder el hilo. Bien, entonces simplemente agarro la aguja lanera, tiro acá del punto, me vengo por acá y de forma superficial, punto sí, punto no, me voy a acercar acá a la hebra marrón sin tironear, ahí. Y acá hacemos 2 nuditos no muy apretados para no fruncir la pieza, bien. Simplemente nos unimos ahí y acá hacemos un nudito más apretadito y cortamos dejando 1 centímetro o algo así, bien. Entonces esta es la tapa delantera del brazo derecho. Entonces, yo acá ya tengo, o sea, ustedes van a tener que repetir lo mismo, van a tener que repetir las 6 hileras que hicimos, que es esta situación que yo tengo acá. Entonces, deshago acá el último punto que era el aumento que había ahí, bien. Entonces, acá hago el aumento, pero no cierro el aumento. Acá estoy en hilera 6. De la tapa trasera. La hilera 6 de la tapa trasera es la parte delantera de la labor. En este caso las hebras tienen que quedar para atrás. Entonces me uno acá con el color marrón, cierro con color marrón, cadeneta marrón y giro. Bien, y ahora las hebras quedan de este lado de acá. Entonces voy a tejer ahora incorporando la hebra marrón. Pero en este caso de acá tengo que empezar con una disminución para terminar con los 3 puntos, ¿bien? Entonces tengo que saltar este punto y tejer en el siguiente. Así que salto el punto y acá hago 1, 2 y 3. Cadeneta al aire y giro. Bien, he terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 tengo que tejer 3 puntos. Voy a aprovechar y voy a esconder la hebrita marrón un puntito más. Bien, 1, ya no la escondo más. O sí, la escondo un puntito más. 2, ya no la escondo más. Y ahora 3. Cadeneta al aire y giro, he terminado la hilera 8. Y en la hilera 9... son 3 puntos nuevamente, un punto sobre cada punto. 1, 2 y 3. Bien, cortamos hebra, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces ahora tenemos que
llevar esta hebra lo más cerca posible a la otra para poder hacer un nudo y cortar el exceso de hilo, ¿bien? Pero esta aproximación la hacemos de forma superficial. Bien, una hebrita acá. Voy a cortar un poquito acá el exceso. Bien, y recuerden acá cuando hacemos los dos nuditos de no apretar porque si no se frunce todo. Ahí. Y cortamos dejando 1 centímetro o 2, ¿correcto? Entonces esta de acá es la tapa trasera del brazo derecho. Fíjense que el patrón es el mismo, inicia acá, termina acá, solamente que esta es la tapa delantera, tiene los nudos escondidos por dentro, esta es la tapa trasera y tiene los nudos escondidos por acá. Entonces yo voy a después unir las tapas y no se van a ver nudos de ningún tipo, ¿correcto? Este es el brazo derecho. Ahora vamos a hacer el brazo izquierdo, que tiene un patrón al revés. Entonces vamos a iniciar con un nudo deslizado o corredizo. Vamos a tejer 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la primera hilera vamos a tejer 6 puntos bajos iniciando en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire y giro. Hemos terminado la hilera 1. En la hilera 2 vamos a hacer 6 puntos iniciando con un aumento y terminando con una disminución. Así que en el primer punto hacemos un aumento, punto bajo y su aumento. Bien, van 2, 3, 4, 5 y con los dos últimos hacemos una disminución. Recuerden siempre agarrar las 2 hebras del último punto. 6. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 2. Ahora en la hilera 3 vamos a hacer un total de 5 empezando con una disminución. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4 y el último, tomando las 2 hebras, 5. Bien, cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 3. Ahora en la hilera 4 vamos a tejer 5 puntos empezando con un aumento y terminando con una disminución. Así que en el primer punto hacemos un aumento, 1 y su aumento. Van 2, 3, 4 y con los dos últimos hacemos una disminución, 5. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a hacer un total de 4 puntos empezando con una disminución. Salto el primero, tejo en el siguiente. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 5 y ahora en la hilera 6 tejemos 4 empezando con un aumento y terminando con una disminución. Así que en el primer punto un aumento, 1 y su aumento, van 2, 3 y con los dos últimos hacemos una disminución, 4. Bien, hemos terminado la hilera 6. La hilera 6 de ambas tapas, bien, es exactamente igual, tanto de la tapa de adelante como de la tapa de atrás. Bien, vamos a hacer ahora, vamos a terminar de hacer la tapa delantera del brazo izquierdo. Bien, acá cortamos
para ya quitarnos esto de encima, porque vamos a tener que hacer el cambio de color. Bien, y el cambio de color, como siempre, se hace siempre en la última lazada del último punto. Bien, pero acá tenemos una disminución. Bien, habíamos hecho el cuarto punto haciendo una disminución, entonces lo voy a repetir. Tomo la lazada con el primer color, tomo la lazada. Aquí es hilera 6. Hilera 6 es par. Hilera 6 de la tapa delantera es el revés de la labor. Viene hacia atrás, hacia el regazo. Bien, ahí me uno dejando 10 centímetros. Me uno con marrón, cierro con marrón, cadeneta al aire con marrón y giro. Bien, ahora en la hilera 7 tenemos que hacer un total de 3 puntos empezando con una disminución. Bien, entonces voy a saltar el primer punto, tejo en el segundo y ya aprovecho para ir escondiendo la hebra marrón. 1, sigo escondiendo la hebra marrón. 2 y sigo escondiendo la hebra marrón. 3. Bien, cadeneta al aire y giro. Hemos terminado la hilera 7. Ahora tenemos que tejer la hilera 8 y 9 de 3 puntos cada una. Bien, acá en esta hilera, la 8, vamos a aprovechar durante 2 puntos de esconder la hebra marrón. 1, 2. No la escondemos más. 3. Bien, terminamos la hilera 8, cadeneta al aire, giramos y la hilera 9 son 3 puntos más. 1, 2, 3. Bien, acá cortamos, hacemos cadeneta y cerramos. Bien, y ahora tenemos que traer esta hebra de color tostado, la tenemos que traer acá para poderla perder junto con la hebra marrón. Ajustamos acá el punto y vamos arrimándonos de forma superficial por puntos contiguos para traerlo lo más cerca posible y hacer un nudito. Recuerden de no apretar. Bien, simplemente unimos ahí y acá apretamos, pero con cuidado porque si no se frunce. Y cortamos. Bien, entonces acá tenemos la tapa delantera del brazo izquierdo, bien, con los nudos del otro lado. Entonces ahora vamos a hacer la tapa trasera. Bien, lo mismo, el cambio de color lo tenemos que hacer en la última lazada del último punto. Bien, esta es hilera 6. Hilera 6 es par, pero en la tapa trasera, este es el frente de la labor, por lo tanto las hebras quedan hacia atrás. Bien, ahí me uno con marrón, cadeneta marrón y giro. Bien, en la hilera 7 tenemos que hacer una disminución. Bien, entonces directamente no tejo este, sino tejo el siguiente y voy escondiendo, voy incorporando la hebra marrón. 1, 2, recuerden de tomar las 2 hebras del punto. 3. Bien, cadeneta al aire, hemos terminado la hilera 7, giramos y durante un par de puntitos más vamos a esconder la hebra marrón. La hilera 8 son 3 puntos. 1, sigo escondiendo la hebra marrón. 2, ya no escondo más la hebra marrón. Y el último punto son 3. Cadeneta al aire y giro. Hemos terminado la hilera 8. Ahora en la hilera 9 son 3 puntos marrones. 1, 2 y 3. Cortamos hebra, hacemos cadeneta y cerramos. Bien, entonces esta es la tapa trasera del brazo
del brazo izquierdo de nuestro personaje. Entonces tenemos que esconder estas hebras de este lado de acá. Nos vamos a ir acercando a la hebra marrón de forma superficial. Bien, y acá ya anudamos. Y cortamos. Bien, esta es la tapa trasera con los nuditos hacia el frente y la tapa delantera con los nuditos hacia atrás. Entonces así tenemos ambos brazos, los cuales vamos a proceder ahora a unir. Bien, esta instancia de unir las tapas de los brazos es ideal para utilizar aquello que hayamos tenido de remanente en el ovillito que habíamos hecho al principio de 135 vueltas. Bien, es el momento de utilizar esto. Si a ustedes por ahí no les sobró muchísimo, entonces no arriesguen, bien, pero a mí me sobró bastante, o sea que yo sé que por lo menos para dar una vuelta en uno de los brazos me va a dar, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar por el brazo derecho y vamos a poner, recuerden, ambas tapas tienen que estar con el arranque de la cadena de cadenetas arriba a la izquierda, el cierre arriba a la derecha y los nudos van hacia adentro, ¿correcto? Entonces, vamos a venir a esta hilera. Acá vamos, yo voy a volver a hablar del tema de valles y de montañas. Recuerden, montaña es la hilera en la que sobresalen estas montañitas y valle es la hilera en la que se hunde el punto. ¿Correcto? Vamos a venir acá a esta hilera de montañas donde se da el cambio de marrón a color tostado y nos metemos en este punto acá que tiene que coincidir con el mismo punto del lado de atrás. Bien, acá es montaña y este es el punto. ¿Correcto? Entonces vamos a dejar una hebrita larga, lo típico 10-12 centímetros y hacemos cadeneta al aire. Y ahora vamos a empezar a tejer un punto por hilera, ¿bien? Y los puntos son como aquellos que utilizamos cuando unimos las tapas del cuerpo, ¿bien? Puntos bajos flojos, ¿bien? Pero que en el cierre de acá quede apretadito. Entonces acá estábamos en montaña, ahora vamos a valle. Bien, esta hebra bien floja, cierro y ajusto, ¿correcto? Ahora viene montaña, valle, montaña, valle, bien, y ahora viene acá esta hilera donde tenemos los nudos de las cadenetas de arranque, ¿correcto? Donde hay 6 puntos. Bien, en los puntos de los vértices vamos a hacer, nos metemos acá, nos metemos en el de atrás, hacemos punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Y vamos a traer estas dos hebras, las forzamos, por eso es que dejamos las hebritas largas para poder forzar las hebras hacia adentro y que no se queden metidas acá en el borde. Bien, entonces de los 6 puntos que hay en este lado de acá, ya hemos tejido uno. Tenemos que tejer 4 más y el del borde. Entonces vamos a contarlos. 1, 2,
3, 4 y siempre fijarnos que del lado de atrás vaya quedando todo bien. Bien, y ahora ya llegamos al del vértice, donde volvemos a hacer punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, ahora toca, esto acá es valle, acá toca montaña, acá toca valle, acá toca montaña, acá toca valle. Bien, todavía tenemos que tejer el siguiente punto, que es donde vamos a hacer el cambio de color, bien, pero necesitamos, no nos queda un espacio muy grande acá. El brazo derecho, este es el brazo de la derecha de nuestro personaje, es el único que va un poquito relleno. El brazo de la izquierda no. Bien, entonces aprovechamos estas hebras que habíamos escondido, pues las metemos ahí bien, pero va solamente un poquito relleno. Solamente que se insinúe ahí un poquito de volumen, nada más. Bien, es una cosita ahí prácticamente de nada. Y va relleno solamente el brazo, la parte de la manita no. O sea, solamente esta parte de acá, ¿correcto? Nada más. Bien. Entonces acá habíamos tejido valle y ahora tenemos acá la montaña donde se produce el cambio de color. Ahí. Bien. Entonces acá cortamos. Bien, y cerramos el punto con el nuevo color. Ajustamos. Bien, entonces acá hicimos el cambio de color, ahora toca valle. Valle aquí y valle aquí. Ahora toca montaña y montaña. Y acá empiezan a molestar las hebritas estas de los hilitos de adentro, pero bueno, está. Entonces, nosotros estamos acá, ahora hicimos montaña. Entonces tenemos los 3 puntos con los que rematamos acá la parte de arriba. A ver, se ven bien las cadenetas, las 3 cadenetas de los puntos bajos. Bien, entonces vamos a agarrar aquí, vamos a agarrar, o sea, las 2 hebras de cada punto. Acá hacemos punto bajo. Bien, ahora vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3. Bien, vamos a regresar tejiendo 2 puntos deslizados, el primero en la segunda cadeneta desde el ganchillo, 1, 2, y ahora volvemos a hacer, donde habíamos hecho el punto bajo, volvemos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a tejer 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4, y vamos a regresar tejiendo 3 puntos deslizados, el primero en la segunda cadeneta desde el ganchillo, 1, 2 y 3. Bien. Y ahora nos metemos acá
al siguiente punto, tomando las dos hebras y tomando las dos hebras del de atrás, y hacemos punto bajo. ¿Correcto? Vamos a parar un momentito y vamos a aprovechar para esconder estas dos hebritas de acá. Ya les digo, acá podemos cortar un poco el exceso, nunca el ras, bien, porque nosotros no vamos a rellenar la mano, simplemente vamos a esconder las hebras ahí adentro. Ahora volvemos a tejer 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4, volvemos a regresar con 3 puntos deslizados, 1, 2, 3, bien, ahora vamos al último punto, tomando las dos hebras, punto bajo, bien, y ahora hacemos 3 cadenetas, 1, 2, 3, regresamos tejiendo 2 puntos deslizados, 1, 2, bien, y acá tenemos esta montaña, nos metemos en la montaña de acá, montaña de atrás, punto bajo, correcto, y así nos queda formada la manita. Miren qué cosita más adorable esta manita. Bien, y ahora nos toca tejer acá en valle. Punto bajo. Bien, acá cortamos hebra, sacamos y vamos a rematar con punto invisible o unión invisible para que el borde quede perfecto. Bien, entonces tiramos bien de esta hebra de color tostado, que fue con la que empezamos a unir las dos tapas. Bien, esta de acá es la cadeneta de subida con el que empezamos a hacer las dos tapas, no en la cadeneta de subida. En el siguiente punto pasamos de adelante hacia atrás tomando las dos hebras del punto, tiramos bien, esa hebra está saliendo de la parte superior de este punto, nos metemos en la parte superior de este punto tomando esta hebrita de acá de forma de tomar como una V, ajustamos bien ahí. Y ahora esto lo pasamos para encontrarnos con esta hebra acá. Bien, en el mismo agujero. No una hebrita corrida, no. Tiene que ser en el mismo agujero porque nosotros vamos a tener que hacer un nudo. Bien, vamos a unir estas dos hebras de acá. Vamos a hacer un nudo sin apretar demasiado para no estrangular el punto invisible. ¿Correcto? Entonces nos metemos exactamente por ese hueco. Bien, y salimos por cualquier otro punto limpio. Reconstruimos si es necesario. Bien, y cortamos al ras. Bien, y ahora con estas dos hebras de acá hacemos exactamente lo mismo. Tomamos por ejemplo acá esta, la marrón, que fue, nosotros veníamos uniendo el borde así, entonces siempre el nuevo color tiende a quedar flojo, bien, entonces ajustan un poco para que esta lazada de acá no quede desbocada, sino que quede del mismo tamaño del resto de las cadenetas del borde, ahí ajustan. Y este lo meten por acá y lo sacan en el mismo huequito donde está la otra hebra. Para poder anudar y perder.
y acá ya quedó perfectamente formada la manita del brazo derecho de nuestro personaje. Bueno, ahora vamos a unir las tapas del brazo izquierdo de nuestro personaje. Bien, vamos a empezar por acá, giramos así, tenemos la parte tostada arriba a la izquierda, la parte marrón arriba a la derecha, y vamos a empezar por acá. Bien, a mí me sigue sobrando de esto, o sea que voy a seguir utilizando aquí esto, ese remanente, correcto. Bien, acá nosotros tenemos que en esta hilera de montaña es donde se produce el cambio de marrón a tostado, así que nos metemos en montaña aquí y nos metemos en montaña atrás. Hacemos cadeneta. Ahora vamos a valle, montaña, valle, montaña, valle, y ahora llega la hilera de las cadenas de cadenetas, bien, donde tenemos los nudos. Recuerden, acá hay 6 puntos en los extremos, tenemos que hacer aumentos y los 4 de adentro quedan normales. Bien, entonces hacemos punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo, tiramos de estas 2 hebras bien hacia adentro para que no queden en el borde y no se toque ahí los nudos. Ahora tenemos que tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, bien, y ya llegué al vértice donde hacemos punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, acá ya aprovechemos, bien, tiren bien de estas 2 hebras que escondieron y cortan el exceso, pero no vayan a cortar allá adentro al ras, no, dejen un par de centímetros. Todo esto porque el brazo de a ver, este es el brazo de la izquierda, no va relleno, ¿correcto? Bien, entonces ahora toca acá valle, montaña, ahora viene valle, ahora viene montaña. Bien, revisen que vaya quedando todo bien. Ahora viene valle, en esta montaña es donde tenemos que cambiar de color, ¿correcto? Entonces no cierro con el color tostado, corto y me uno con el color marrón. Bien, ahora toca valle, ahora toca montaña, y acá vamos a iniciar la secuencia de los dedos, ¿correcto? No vamos a llegar acá arriba. Hacemos 3 cadenetas, 1, 2, 3, regresamos tejiendo 2 puntos deslizados, 1, 2, bien, y ahora sí hacemos punto bajo uniéndonos acá de los 3 puntos que tenemos acá en los primeros, siempre tomando las 2 hebras de cada punto. Punto bajo,
¿correcto? Ahora 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4. Volvemos tejiendo 3 puntos deslizados, 1, 2, 3, bien, vamos al siguiente punto, o sea, al segundo de los 3 que hay arriba, punto bajo, bien, acá vamos a parar momentáneamente, vamos a cortar el exceso de estas hebras, como habíamos hecho antes, pero bien, lo tenemos que meter adentro, no hace un gran relleno. Ahora volvemos a tejer 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4. Volvemos tejiendo 3 puntos deslizados, 1, 2, 3. Y ahora tejemos el último de los puntos. Bien, tomando las 2 hebras de cada punto. Punto bajo, y ahora hacemos 3 cadenetas, 1, 2, 3, regresamos tejiendo 2 puntos deslizados, 1, 2, y hacemos punto bajo en este mismo punto, donde habíamos tejido el último. Bien, o sea, fíjense que si nosotros hacemos así, acá vemos montaña y acá vemos valle, pues en ese valle hacemos punto bajo, ¿correcto? Y ahora seguimos tejiendo, toca montaña, ahora viene valle. Bien, este ya es el último punto, aquí cortamos, sacamos y vamos a rematar con punto invisible o unión invisible para que el borde quede perfecto. Entonces recuerden, tiramos de esta hebra con la que habíamos empezado a unir el borde, tiramos de ella, bien, y no nos unimos por este primer punto, sino que nos unimos por el segundo punto. Bien, las 2 hebras de adelante hacia atrás. Esta hebra está saliendo de la parte superior de este punto, nos metemos en la parte superior de este punto tomando la hebrita de acá abajo como para formar la V. Bien, tiramos de todo el conjunto, correcto, y ahora desde acá pasamos a donde está acá esta hebra de acá, unimos, anudamos esta de acá que fue la del cambio de color, ajustamos esta para que no se desboque el marrón y lo volvemos a pasar y así, y perdemos los hilos por dentro, ¿correcto? Entonces de ese modo ya tenemos acá los 2 bracitos, el bracito de la derecha va relleno, el bracito de la izquierda va sin relleno, ¿correcto? Bien amigos, ahora vamos a empezar a colocar los brazos de nuestro personaje. Bien, van en posiciones distintas. Este va bien encimado acá sobre el borde y este va desde el lado de atrás. Vamos a empezar a colocar este de acá, que es el brazo derecho, que es el brazo que habíamos rellenado, el que está gordito. ¿Dónde vamos a colocar? Fíjense. Nosotros tenemos acá el parche marrón, el parche se origina acá en montaña y acá tenemos un valle. Bien, entonces vamos hasta este extremo para empezar a contar. Bien, nosotros tenemos acá el primer punto, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ahí ponemos un alfiler y también marcamos un alfiler en el siguiente. ¿Correcto? Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 8 y 9 se marcan. Después bajamos 1, 2 al tercer valle abajo de este. Bien, y venimos al último punto de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Correcto? Bien, cuando nosotros hicimos los bracitos, la parte base del bracito tenía 6 puntos en este lado de acá, pero en los puntos de los bordes habíamos hecho punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo. Eso quiere decir que el borde acá ha terminado con 8 puntos. Entonces tenemos que identificar esos 8 puntos. Bien, entonces yo me voy a quedar con este como si fuera el primero. Es más fácil marcándolo, ¿saben? Entonces me quedo con este. Digamos que este es el primero. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y marco este entonces como el último. Ahora tomamos una hebra larguita, dejen largo para después poder perder 40 centímetros, un poco más. Bien, enhebramos nuestra aguja. Entonces nosotros tenemos esta situación acá, entonces estamos acá. Si nosotros trazamos, por ejemplo, estos puntos se pueden mover después, bien, así que no hay problema. Si nosotros trazamos esto acá, digamos que nos metemos en esta montaña a esta altura acá. Bien, nos podríamos meter acá también, pero en este momento pónganse uno acá, que después siempre se puede pasar para allá. Nos metemos por acá y salimos en este punto de aquí. Bien, y dejamos una hebrita así como para poder perder. Entonces aquí vamos a coser este primer punto. Siempre vamos a tomar las 2 hebras del punto de atrás hacia adelante. Entonces ustedes pongan esto acá y vean esta proyección que se hace acá. O sea, nosotros tenemos que coser por estos puntos de modo de que esto quede recto. O sea, no se vengan con un punto para acá, con un punto para atrás. No, hay que seguir la continuidad de estos puntos. Y este punto de acá va a coincidir con este alfiler de acá. Y este punto de acá va a coincidir con este de acá. Por lo tanto, todos estos puntos de acá, menos estos dos, van a tener que entrar en esta hilera. Entonces nosotros hacemos así, volvemos al mismo punto por donde está saliendo la hebra, volvemos a entrar ahí, proyectamos el bracito así, nos metemos acá, que es valle, y salimos en la siguiente montaña arriba. Y tomamos las 2 hebras del punto de atrás hacia adelante. Nos metemos por la montaña por la que habíamos salido. Proyectamos esto así y nos da en este punto de acá. Salimos en este valle. Tomamos las 2 hebras del punto de atrás hacia adelante. Nos metemos por este valle y salimos en esta montaña. Fíjense, voy siguiendo la forma del brazo. Tomamos estas 2 hebras de atrás hacia adelante. Salimos en esta montaña, nos metemos en esta montaña y salimos acá al valle. Tomamos las 2 hebras siguientes de atrás hacia adelante. Nos metemos en el valle por el que habíamos salido y ahora nos metemos en la montaña acá. Bien, porque tenemos que llevar esto hacia este punto que tenemos aquí. ¿Correcto? Entonces salimos en esta montaña. Pasamos tomando las 2 hebras de atrás hacia adelante. Nos metemos en esta montaña. Salimos
en este valle donde tenemos el alfiler, lo voy a sacar. Bien, tomamos estas dos hebras de atrás hacia adelante y nos metemos por este valle por el que habíamos salido y salimos por el valle del costado. Bien, y tomamos las hebras del último punto. Ya voy a sacar la marca. Tomamos esas hebras del último punto de atrás hacia adelante y me meto en este mismo punto por el que había salido. Ahí me vuelvo a meter y entonces ahora la idea es, por ejemplo, traigan esto a donde está esta hebra de acá. La idea es que ustedes eventualmente, yo les digo que esto lo pueden dejar pendiente hasta el último momento para terminar de cerrarlo, que de hecho yo este de acá no lo terminé de cerrar todavía porque no sabía qué gestualidad le quería dar a esto con respecto a esta guirnalda de flores, por ejemplo. Bien, en lugar de ponerle una guirnalda de flores, le pueden poner un corazón aquí en el centro. Entonces a lo mejor esto necesita ir más abierto o necesita ir más cerrado. Entonces, en función a lo que ustedes necesiten, ahí es que van a proceder a cerrar acá. Bien, si ustedes a esto no le ponen ningún punto, bien, ahí puede quedar bien, ¿correcto? Pero si ustedes quieren, esto puede venir cosido acá sobre un punto intermedio. Entonces, ya están acá, pueden venir un poquito más aquí, por ejemplo, adelante y decir, ok, yo quiero que mi bracito vaya como más pegadito ahí y que ya quede fijo ahí. Bien, entonces pasan así, se meten ahí y van a ir a coincidir con la otra. Bien, esta me quedó un poco adelantada. Bien, o sea, un poco metida muy para allá. Pero ya les digo, todo esto dependerá de la posición final que ustedes le quieran dar a ese brazo, dependiendo de lo que le quieran poner de adorno a ese brazo. Entonces, por ejemplo, yo me vengo acá, me voy a venir a este puntito de aquí. Entonces, ahora que yo ya bajo así, yo digo, ok, perfecto, lo quiero ahí. Por eso es que necesitan hebra larga para después poder tener opciones de decir cuánto más quiero coser o no. Entonces estoy acá y yo digo, ok, perfecto, lo quiero ahí. Bien, entonces yo sé que de acá esto no se va a abrir más. Puedo venir y hacer un par de puntaditas más para acá para que esto se cierre más, ¿correcto? Entonces, una vez que ustedes determinan la posición, saquen las dos hebras por el mismo punto, bien, por el mismo punto, anudan y pierden el hilo, ¿correcto? Tal como hicimos cuando cerramos acá el borde y eso. Bien, pero les aconsejo que esto lo dejen hasta el final en espera de aquello que le van a poner en el centro acá entre las manitas. Puede ser el cupcake que tenemos con el gatito ragdoll, puede ser el corazón que hicimos cuando hicimos el mapache ragdoll, puede ser la guirnalda de flores que vamos a aprender ahora a hacer. O sea, le pueden poner cualquier objeto acá en el medio. Entonces esperen a saber qué es lo que van a poner para saber cuánto van a cerrar. Bien, ahora vamos a colocar el otro bracito. Bien, ahora vamos a colocar el bracito de la izquierda, que como verán envuelve desde el lado de atrás. ¿Por qué? Porque por el diseño de nuestro personaje, pues está mirando de costado, él está de costado, entonces este brazo tiene que salir también desde atrás. Entonces, ¿dónde lo vamos a poner? Yo acá tengo unas marquitas y ahora les voy a explicar. Nosotros este bracito, el bracito de la derecha, en la parte de abajo, bien,
llegó hasta esta hilera de valle. Entonces venimos todo con el valle hasta acá y vemos que este valle se corresponde con esta montaña. Bien, o sea, el valle es acá, nosotros venimos acá y se corresponde con esta montaña. Entonces, desde este punto de acá, de unión de ambas tapas, vamos a contar 1, 2 y 3, acá en hilera de montaña. 1, 2 y 3. Y ahí colocamos un alfiler. Bien, si vamos al valle de abajo, en este valle de abajo vamos a colocar también un alfiler que se va a corresponder con el cuarto punto desde acá, desde el borde. 1, 2, 3 y 4. Bien, ¿por qué? Porque tenemos una serie de aumentos y disminuciones y de cosas, entonces tenemos esas diferencias. Entonces, nosotros acá empezamos con esta montaña de acá, vamos 1, 2, 3 montañas más abajo. Bien, vámonos todo hasta el borde. Este de acá es el punto en el que se están uniendo ambas tapas y vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Ahí vamos a colocar un alfiler y en el punto de al lado, en el quinto, colocamos otro alfiler. Bien, y si hacemos así, en el valle abajo, directamente abajo de este primer alfiler, vamos a colocar el siguiente. Comprobemos desde el borde 1, 2, 3, 4 en el cuarto punto, ¿correcto? Entonces, al igual que hicimos con el otro brazo, vamos a marcar los 8 puntos que tenemos. Bien, desde este lado de acá marcamos el primero, que se nota bien acá en el quiebre, en el vértice. 1, marcamos este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá marcamos el octavo. ¿Correcto? Volvemos a tomar un hilo largo. Y ahora vamos a empezar por acá arriba. Bien, por el primer punto que tenemos allá arriba. Y nos vamos a meter, en este caso también, como yo no sabía exactamente cómo lo iba a terminar definiendo ni qué le iba a poner en el medio de los brazos, yo esto no lo cerré. O sea, esto admite que esto quede así libre. Si yo quiero un high five, vamos arriba, todo bien, y dejarlo así abierto. Bien, o si quiero darle un puntito, una puntadita acá para que esto quede cerrado y la manita pues quede en esta posición un poco más cerrada. Bien, o sea, esto admite lo que ustedes quieran. Entonces, digamos que yo estoy así. Déjenme ver una cosita. Bien, yo estoy así, entonces digamos que me voy a meter en este punto de montaña. Yo sí lo voy a querer cerrado el bracito, así que yo me voy a meter en este punto de montaña, en este agujero limpio de acá, y voy a pasar a este primer punto de acá arriba en la hilera de montaña. Bien, dejo una hebrita larga para después poder perder. Así que vengo acá y ya paso por el lado de atrás, tomando las dos hebras de atrás hacia adelante. Bien, yo salí por acá por montaña, así que me meto por ese mismo punto y salgo por el valle de abajo donde tengo el otro alfiler. Y tomo el siguiente punto, tomando las dos hebras de atrás hacia adelante. Bien, entonces la idea es que esto va a venir en la dirección de este último punto que nosotros tenemos acá en hilera de montaña. No en esta dirección, sino en esta dirección. Digo para que vean dónde van a ir colocando acá los puntos. Bien, nosotros acá estábamos en valle, nos volvemos a meter en valle y salimos por montaña buscando esta dirección. Bien, tomamos el siguiente punto, tomando las dos hebras de atrás hacia adelante.
Estábamos acá en montaña, nos metemos nuevamente por montaña y siguiendo esta dirección vamos al valle. Uy, se salió. Tomamos las siguientes 2 hebras de atrás hacia adelante. Nos metemos en el valle. Salimos en la montaña que corresponda siguiendo esta dirección. Tomamos las siguientes 2 hebras de atrás hacia adelante. Salimos por montaña, nos metemos en montaña y salimos al valle. Tomamos las siguientes 2 hebras. Nos metemos en el valle por el que habíamos salido. Y ahora sí, vamos a la montaña, acá abajo, donde tenemos este punto. Bien. Tomamos el siguiente punto, las siguientes 2 hebras de atrás hacia adelante. Bien, nos metemos por la montaña por la que habíamos salido y venimos al valle de acá abajo. Bien, ahora ya tomamos las 2 hebras estas de acá de la marca. Y nos metemos por ese valle. En realidad veo que no era necesario esta marca de acá finalmente. Bien, entonces en mi caso yo me voy a venir desde este valle por el que había salido, me voy a venir al mismo punto donde tengo la otra hebra. Entonces la idea es que quedan así, como en niveles diferentes, acompañando lo que es la forma torcida del cuerpo, ¿correcto? Entonces acá ya directamente yo sé que esto yo lo voy a querer cerrado. Así que vengo acá, fíjense que estoy acá, hice 2 puntos, así que eventualmente acá también tengo que tener 2 puntos. Bien, y este circuito pues lo puedo repasar un par de veces para asegurar bien ese hilo ahí, bien, y que el bracito quede ahí, y después hago el remate final. Las 2 hebras tienen que estar saliendo por el mismo punto para poder hacer un nudo y poder perder la hebra, ¿correcto? Entonces, nada, ya los dejo a ustedes para que realicen esto, la colocación de los bracitos, que toma un ratito, y después ya seguimos con el tema de las orejas. Bien amigos, ahora vamos a hacer las orejitas de nuestra capibara, ¿correcto? Van a llevar 2 tapas, una tapa marrón y una tapa de color tostado. Entonces vamos a empezar por la tapa marrón. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Yo coloco una marca con un hilo contrastante envolviendo acá la lazada que tengo en el ganchillo. Bien, hemos terminado la primera ronda con 6 puntos. Ahora en la segunda ronda vamos a hacer un aumento en cada punto y siempre agarrando las 2 hebras de cada punto. Así que punto bajo y su aumento en cada punto. Punto bajo y su aumento. Van 2,
punto bajo y su aumento van 3, punto bajo y su aumento van 4, punto bajo y su aumento van 5, punto bajo y su aumento van 6. Saco la marca, cierro bien el anillo para que no quede ningún agujerito. Bien, acá corto 10-12 centímetros, saco y voy a rematar acá esta vuelta con punto invisible o unión invisible para que quede perfectamente redondita, ¿correcto? Entonces nosotros el último aumento lo hicimos en este punto de acá. Bien, saltamos este punto y vamos al siguiente, o sea, en el segundo punto nos metemos desde el lado de enfrente hacia atrás tomando las 2 hebras del punto. Bien, esa hebra que nosotros acabamos de pasar está saliendo de la parte superior de este punto, ¿correcto? Entonces estábamos así, la hebra, que es esta, salió de la parte superior de este punto, así que nos metemos en la parte superior de este punto tomando esta hebrita de acá atrás, de modo de tomar una V completa, ¿correcto? Y pasamos hacia atrás. Y tiramos hasta que tenga esa nueva lazada, tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas, ¿correcto? Entonces estamos acá y lo que vamos a hacer es pasar de forma superficial para encontrarnos con esta otra hebra. Pasamos de forma superficial por un par de hebritas ahí, sin tironear para no deformar el punto invisible. Y ahora vamos a hacer 2 nuditos, pero cuidado de no apretar demasiado para no deformar el borde, ¿correcto? Y acá cortamos dejando 1 centímetro o así. Bien, entonces tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer lo mismo con el color tostado, pero sin cortar la hebra. Seis puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cierro el anillo, coloco la marca y ahora hago un aumento en cada punto, agarrando las 2 hebras de cada punto. 1 y su aumento, 2 y su aumento, 3 y su aumento, 4 y su aumento, 5 y su aumento, 6 y su aumento, correcto. Saco la marca, cierro bien el anillo, corto el excedente de esta hebra, pero nunca al ras. Bien, dejo ahí un par de centímetros. Y ahora voy a ir al siguiente punto y voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Bien, acá voy a hacer cadeneta al aire y voy a unir las 2 tapas por el revés, que es donde están las hebritas. Bien, así. Estoy así y ahora vengo para acá. Bien, como sé que esta es la parte frontal de la tapa porque yo veo la cadena de cadenetas en el borde. Bien, entonces tomo las 2 hebras de cualquier primer punto, bien, y tomo las 2 hebras de este punto acá donde estoy levantando la cadeneta. Ahí hay 2 hebras, bien, tomo esas 2 hebras
y hago punto bajo. Bien, y entonces ahora voy a hacer un total de 12 puntos bajos. Acá ya hice el primero y siempre voy a tomar las 2 hebras de cada punto. ¿Correcto? Van 1, este es 2 y el punto bajo bien flojo porque queremos que quede relleno. Si ustedes lo hacen apretado no queda bonito. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ahora el último de cada tapa, 12. ¿Correcto? Aquí corten una hebra larga, bien larga de 25 centímetros o así, porque es con lo que vamos a coser a la cabeza. No es que requiera mucho, pero dependiendo de cómo lo cosamos, pues vamos a usar esta misma hebra para unir las dos orejas y luego perder hebra. Por lo tanto necesitamos hebra larga. Bien, así que acá sacamos y vamos a rematar con punto invisible o unión invisible. ¿En dónde? En este primer punto que tenemos acá. Bien, las dos hebras, tomamos del frente hacia atrás. Esa hebra está saliendo de la parte superior de este punto. Nos metemos por la parte superior de ese punto tomando la hebrita de atrás, cosa de tomar una V. Bien, y cierro hasta que tenga el mismo tamaño. Bien, entonces yo estoy ahora acá y me meto tomando de forma superficial estas dos hebras de acá y la paso ahí y la dejo ahí. ¿Correcto? Y esta es la orejita. Bien, así que tenemos que hacer dos. Bien amigos, ahora vamos a colocar nuestras orejitas. Les voy a indicar la posición para que sea mucho más fácil. Bien, entonces si nosotros miramos nuestro personaje de frente, bien, acá tenemos el borde de puntos bajos, tenemos una hilera de valle y luego tenemos una hilera de montaña. Vamos a empezar en esta hilera de montañas. Vamos a abarcar 3 hileras, ¿correcto? Entonces, nosotros acá tenemos el punto bajo de unión de las dos tapas, así que tenemos 1, 2 y 3 en el tercero. Después, si bajamos de este directamente a este agujerito de valle, es al agujerito de al lado, ¿correcto? Y si bajamos de este agujerito de valle a este agujerito de montaña, es en el agujerito de montaña de al lado. Bien, si tenemos acá el punto de unión de ambas tapas, en montaña es 1, 2, 3, ¿correcto? Y del otro lado, bien, porque la orejita, bueno, este tema de los penachos es opcional, pero creo que le queda simpático. Obviamente, así como el bracito viene del lado de atrás, la orejita de este lado también viene del lado de atrás. Y esta orejita va adelante. Entonces, en el lado de atrás, si nosotros tenemos acá nuestro proyecto, tenemos acá el borde de puntos bajos, tenemos una primera montaña y luego tenemos el primer valle. Bien, entonces tenemos el punto de unión de ambas tapas, es en el punto siguiente, o sea, 1, 2, en valle. Bien, si bajamos de este valle a esta montaña, nos corremos al lado. O sea, está todo en 2. Acá es la hilera de montaña, acá tenemos el primer punto, el segundo. Bajamos al siguiente valle hacia la izquierda. Bien, si contamos desde acá es 1, 2. ¿Correcto? Entonces vamos a empezar por acá por enfrente.
Entonces nos metemos en este primer punto y salimos en el punto de abajo. Bien, aquí vamos a tomar las 2 hebras. Bien, nosotros salimos por este punto de valle, nos metemos en este valle y salimos en la montaña de acá abajo. Tiramos bien y agarramos el siguiente punto, las 2 hebras. Nos metemos por este mismo punto por el que salimos y venimos acá a la parte de atrás. O sea, nosotros tenemos esto acá y la idea es meternos por aquí para poder agarrar, digamos, fíjense que acá hay como unas lazaditas, es poder agarrar de alguna manera esas lazaditas, agarramos una acá y así, como para poder tirar un poquito de la oreja y que no se caiga, bien. Siempre podemos agarrar la cantidad de hebras de forma superficial. Entonces, una vez que estamos acá, nos metemos por un agujerito limpio y salimos acá hacia atrás a un punto limpio. ¿Correcto? Salimos acá atrás a un punto limpio para después poder perder esa hebra, uniéndola con la de la otra oreja. Entonces esto queda así. Bien, ahora vamos a colocar la oreja trasera, pero la vamos a coser desde acá enfrente, en la parte de acá atrás, pero así, bien. Entonces nos vamos a meter por este punto, perdón, nos vamos a meter por este punto de valle y salimos en la montaña de arriba. Tomamos las 2 hebras nos metemos por el punto por el que habíamos salido en montaña y salimos al valle de arriba. Y tomamos las siguientes 2 hebras bien, entonces la idea es que quedan a la misma altura, pero una adelante y otra atrás. Bien, entonces acá nos metemos por el mismo punto por el que salimos y vamos a la parte de atrás y vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado de acá. O sea, venimos de este lado de acá, tomamos una hebrita así para tratar de abrazar un poco un punto, bien, y que se mantenga la oreja ahí, no que se vaya hacia adelante. Bien, nos metemos en un punto limpio ahí y salimos en el mismo punto donde tenemos la otra hebra. ¿Correcto? Entonces, una vez que comprueben que está todo bien, pues acá simplemente hacemos un nudo. Otro nudo más. Y nos metemos por el mismo agujerito para poder retorcer y perder la hebra. Reconstruimos el punto, retraemos y cortamos. Bien, entonces ya va teniendo toda la gestualidad nuestra capibara. Miren qué bonito. Ahora ustedes deciden si lo quieren dejar así, que para mí queda muy simpático también, o si le quieren agregar estos penachos.
Bien, en el caso que ustedes le quieran hacer los penachos, les voy a explicar dónde van y qué fue lo que yo hice. Agarré, o sea, van a ser 4 aquí, 4 del lado de enfrente y 4 del lado de atrás. Bien, cada uno de esos montículos tienen 2 hebras de unos 10-12 centímetros. Entonces la idea es que del lado de enfrente vamos a venir a esta hilera de valle que hay acá y vamos a agarrar 4 puntos. Bien, digamos, acá hay, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, eso va a formar 4 puntos. De acá a acá 1, de acá a acá 2, de acá a acá 3 y de acá a acá 4. Bien, yo voy a agarrar, por ejemplo, el primero. Vengo aquí. Paso. Y paso las 2 hebritas por acá enfrente. Bien, yo no voy a apretar mucho porque no quiero marcar. Mi idea es que este va a quedar sin penacho, ¿correcto? Bien, entonces ajustan bien ese punto. Entonces, así como agarraron estos 2 puntos para pasar el primero, agarran este y este para pasar el segundo, este y este para pasar el tercero, este y este para pasar el cuarto. Y del lado de atrás lo van a hacer en la hilera de montaña. Bien, de acá a acá para pasar, de acá a acá para pasar 1, de acá a acá para pasar 2, 3, 4. Bien, la idea es ubicarlos ahí, en este espacio que queda, ubicar visualmente 4 o 3, digo, lo que ustedes quieran, ¿correcto? Una vez que esto está así, yo les aconsejo que lo destorneen, o sea, pero bien apretadito el punto, bien, destornean cada una de las hebras y bien, lo pueden dejar así destorneado, que queda como enrulado muy lindo, o una vez que terminan, le pasan un cepillo para después lograr este aspecto. Bien, una vez que ustedes ya tienen el aspecto que quieren, pues ya van y cortan del tamaño que gusten, ¿correcto? Así que bien, ese es el tema de los penachos y ahí pueden utilizar cualquier remanente que les haya ido quedando de estas hebras del color del cuerpo, pueden utilizarlo ahí perfectamente.